de la Universidad Católica del Uruguay, le damos la bienvenida al aula magna del edificio Sacré-Cœur con motivo de la entrega del título de doctor honoris causa al contador Enrique Iglesias. Buenas tardes, señor Presidente de la República, señora Vicepresidenta de la República. Es la segunda vez en el año que vienen, nos honran mucho y les estamos profundamente agradecidos. También al Cardenal Sturla, que es de la casa porque es el gran canciller de la universidad, obviamente, y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Muy especialmente a don Enrique Iglesias, que es el homenajeado. Es una enorme alegría dar la bienvenida a esta ceremonia en la Universidad Católica del Uruguay. Estamos celebrando 40 años de vida universitaria, 4 décadas que nos invitan a mirar hacia atrás con gratitud y al mismo tiempo hacia adelante con esperanza. Cuando en 1985 el país dio paso a esta universidad, la segunda en su historia y la primera universidad de gestión privada, sus fundadores soñaban con un espacio académico que uniera la excelencia en la enseñanza y la formación integral de las personas con un profundo compromiso con el país. Una universidad otra, como gustaban decir por aquellos años, que trajera aires distintos que ampliara nuestras capacidades como sociedad. Desde entonces hemos recorrido un camino fecundo. Hemos crecido en programas académicos, en campus, en facultades, escuelas y centros, en vínculos internacionales, en investigación, a la que apostamos fuertemente, y hemos construido un modelo basado en diferentes experiencias que trajimos de distintas partes del mundo adaptadas a nuestra realidad. Una construcción colectiva que nos permite pensar en el futuro a través de lo viejo y lo nuevo, de la tradición y de la innovación educativa. Reconocemos que nuestra historia está hecha de personas, de estudiantes que confiaron en esta institución, de profesores que entregaron su saber y su tiempo, de todo el personal que ha sostenido con su trabajo la vida universitaria. Hoy nuestra comunidad es más grande y diversa que nunca, fiel al espíritu con que nació, ser un servicio de la Iglesia Católica que sirve al Uruguay y que forma con excelencia y dedicación. En este marco de celebración se encuadra esta preciosa celebración. Por primera vez, la Universidad Católica del Uruguay otorga el título de doctor honoris causa, la más alta distinción académica que una universidad puede conceder. Hace muchos años se planteó la posibilidad de otorgar esta distinción, costumbre de todas las universidades a lo largo y ancho del mundo. Entonces se decidió que era bueno esperar a que la universidad madurara, llegara a ofrecer sus propios doctorados académicos y entonces sí se abriera a esta posibilidad. La universidad comenzó en 2012 el doctorado en psicología, la disciplina más antigua que ofrecemos en la UCU. Hoy ya tenemos 4 doctorados y estamos diseñando otros para los próximos años. Permítame detenerme un instante en lo que significa esta distinción. El doctorado honoris causa es un reconocimiento que no se pide ni se gestiona, se recibe como un honor excepcional. Es la manera en que una universidad reconoce públicamente a quienes con su vida y su obra han hecho aportes extraordinarios al conocimiento, a la sociedad y al bien común. Al mismo tiempo, la UCU señala con claridad qué valores y qué ejemplos quiere proponer a sus estudiantes, a su comunidad y a la sociedad uruguaya. Elegir el primer destinatario de este reconocimiento trae consigo un acto de responsabilidad, porque con ello marcamos un precedente y decimos quiénes queremos ser como institución. Así es que apareció con fuerza y naturalmente el nombre del contador Enrique Iglesias, a quien más que honrar nosotros, nos honra recibiéndolo. Hablar de Enrique Iglesias es hablar de una vida dedicada al servicio, a una trayectoria nacional e internacional inmensa. No voy a extenderme sobre ellas porque le corresponde al doctor Ponce de León hacerlo a continuación.
Lo más significativo es que detrás de esta vasta trayectoria hay un testimonio de integridad, de profesionalismo y de compromiso con la justicia y el progreso de los pueblos. El contador Iglesias ha sabido tender puentes más allá de fronteras, ideologías y partidos. Su figura, reconocida en el ámbito internacional y en nuestro país, ha logrado el respeto unánime de todos los sectores políticos que encuentran en él a alguien confiable, ecuánime y profundamente comprometido con el bien común. Todos los aquí presentes hoy y muchos más que no han podido venir, pero que nos han hecho llegar su reconocimiento, son la mejor prueba de ello. Por todo esto, hoy sentimos que el primer doctorado honoris causa de la Universidad Católica del Uruguay encuentra en el contador Enrique Iglesias a su mejor destinatario. Voy a terminar con una nota personal, que desde que conocí a don Enrique, hace ya muchos años, nos ha unido. Cuando él llegó de su Asturias natal a Montevideo a los 3 años, su familia se instaló en el barrio Reducto, en el mismo que nací y crecí yo. Su querida parroquia del Reducto fue donde me bautizaron y crecí. Y desde entonces me contaba que cuando era niño recorría el barrio pidiendo un vintén para comprar una imagen de San Judas Tadeo, que es el patrono de los asuntos imposibles. Y vaya que si después se dedicó en su vida a buscar asuntos imposibles. Desde siempre nos ha unido ese ser del mismo barrio, haber caminado las mismas calles y rezado en el mismo templo. Siento que hoy estoy dando este doctorado a un vecino y eso me llena de orgullo y alegría. Muchas gracias. Le damos la palabra al profesor doctor Facundo Ponce de León, director de la UCU Senior, a presentar en nombre de la universidad a nuestro homenajeado. Presidente de la República, profesor Yamandu Orsi, vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose, cardenal Dalien Sturla y obispos presentes, presidente doctor Julio María Sanguinetti, ministros, autoridades nacionales y departamentales, miembros de gobiernos y legislaturas anteriores, representantes diplomáticos y delegaciones de organismos internacionales, comunidad universitaria, señoras y señores, querido Enrique Iglesias, esta noche celebramos 3 cosas. La primera, como dijo el rector, es que la Universidad Católica del Uruguay entrega el primer doctor honoris causa en sus 40 años de vida. La segunda es que el título será al contador Enrique Iglesias, un uruguayo ejemplar que está aquí para celebrarlo con nosotros. La tercera, este acto es también el nacimiento de la UCU Senior, una propuesta para personas de 60 años o más para que vengan o vuelvan a la vida universitaria. Estos tres hechos que nos convocan esta noche están unidos por la pregunta recurrente de definir quiénes somos, por la pregunta cardinal de nuestra vida pública y privada. ¿Qué significa ser de Uruguay? ¿Cómo definimos nuestra identidad? ¿Por qué es importante comprender quiénes somos? Hace un par de años, como parte de la Agencia del Cine y el Audiovisual, tuve la dicha de ir a eventos internacionales y contarle a los extranjeros sobre nosotros y nuestro país. Fue en ese contexto que la pregunta se hizo crucial. Buscar, unir puntos, contar nuestra esencia. Hagámoslo esta noche una vez más porque hoy tenemos un ejemplo vivo de esa historia. Empecemos por ir para atrás, muy para atrás, a los primeros mapas de esta parte del mundo. Este, por ejemplo, es el de Waldseemüller de 1509. Los primeros cartógrafos que delinearon esta tierra escribieron: tierra de ningún provecho. Cito: carente de minerales preciosos,
sin especies vegetales o animales de rendimiento apreciable y poblada por un corto número de indios salvajes, la banda oriental fue rotulada como tierra de ningún provecho por los españoles. Nuestro país no ofrecía las posibilidades de enriquecimiento rápido y magnífico, tal como lo ansiaba el conquistador. Sumemos las complejidades de nuestra banda oriental, que oscilaba entre fuerzas contrapuestas, las diversas luchas de independencia entre 1811 y 1828, el ser provincia, nuestro prócer que no logra cabalmente su cometido, las mediaciones diplomáticas británicas para dar origen a la República Oriental del Uruguay, un Estado que nace hace 200 años y que tiene que forjarse como nación. Y lo logramos. Reparamos poco en este hecho fundamental, pero efectivamente construimos una manera de ser que nos define y que puede rastrearse a lo largo de la historia. La tierra de ningún provecho, lejos de ser una condena, fue la oportunidad de inventarnos, sin relaciones de servidumbre sistematizadas ni grandes riquezas naturales, fuimos forjando una sociedad igualitaria, mansa, pero al mismo tiempo indómita. Uruguay es el país donde dos características que parecen antagónicas conviven en perfecta armonía. Somos amables, pero indomables, civilizados, equilibrados, pero nunca sometidos, con un espíritu crítico que nos ha hecho innovadores en los más diversos ámbitos. Somos gente muy tranquila, serena y confiable, pero defendemos una manera de ser y de pensar que nos lleva a empujar los límites. Esa es la manera por la cual Roberto Caldeiro Barcia cambió la pediatría de todo el mundo. Vio que algo no funcionaba en el ritmo cardíaco del bebé adentro del vientre materno y generó las unidades Montevideo, unidades que hasta el día de hoy en los hospitales del mundo miden el latido intrauterino de los bebés antes de nacer. Y más acá en el tiempo, toda la comunidad astronómica dijo, descubrimos un nuevo planeta, se llama Plutón. Y dos científicos uruguayos que viven y trabajan hoy en la Universidad de la República empezaron a escribir artículos y a poner en entredicho la tesis. Tan bien lo hicieron que establecieron una nueva categoría, que es la de Dwarf Planet o planetas enano, oficializada mundialmente por la Unión Astronómica Internacional en 2006. Y esta historia la conocemos todos, pero acá se resume mucho de lo que es Uruguay. No rendirse, apoyarnos unos a otros, sobreponerse a las condiciones adversas, encontrar un sentido y darlo todo. Quizás el ejemplo donde más descubrimos esto, es en el fútbol. Colombes, Ámsterdam, primer mundial, Maracaná. Los británicos les regalaron al mundo el fútbol, lo inventan ellos. Y nosotros, en el único partido que todo el mundo pensó que íbamos a perder, ganamos. Pero también tenemos a este jugador que después de una lesión imposible se recupera y le hace 2 goles a los creadores del fútbol luego de haberse ido a formar con ellos. La manera que Uruguay encontró de jugar este deporte es innovadora y transformadora. Mezcla técnica, empuje, juego colectivo y destreza individual. Y se decía que taparle la boca a una guitarra era que dejara de ser guitarra. Una guitarra española tiene que tener la boca abierta, salvo que en un país naciera Abel Carlevaro y dijera que no, que se le puede tapar la boca e inventara un nuevo método para tocar la guitarra que se sigue estudiando hasta el día de hoy en todo el mundo. Y en Estados Unidos está el Salón de la Fama de Internet, algo así como un museo que recorre la historia de la red. En 2013 se colocó allí el nombre de Ida Holz, uruguaya, ingeniera y precursora de la red. Fue la primera persona de toda América Latina, hombre-mujer, que estuvo allí. Vinton Cerf, considerado uno de los padres de Internet, declaró en 2015, puede ser que yo sea el padre, pero hay una madre también y es uruguaya. Y luego tenemos al Ceibal, recuerden, Plan Ceibal, One Laptop per Child. Esto iba a funcionar en todo el mundo y no funcionó en ninguna parte, salvo en Uruguay.
¿Por qué? Porque supimos desde el inicio rodear la tecnología de un equipo de innovación educativa que hasta el día de hoy funciona, que ha trascendido gobiernos y que ha crecido sostenidamente, transformándose en un ejemplo a nivel global. Y traigo a Jorge Drexler y su nominación al Oscar también por un detalle fundamental. Cuando lo nominaron, la Academia lo llamó y le dijo que él no podía cantar porque no era una figura conocida. Y él aceptó y ganó, y cuando subió no habló, cantó, porque somos así, tranquilos pero indómitos. Somos el país donde un ingeniero agarró uno de los objetos más antiguos que existen hasta el día de hoy. Así como lo conocemos, tiene 7.000 años porque entra en la mano humana. Los romanos construyeron todo su imperio con el ladrillo. ¿Quién iba a inventar algo con el ladrillo? ¿Quién iba a inventar algo con la guitarra, con el fútbol, con la música? Eladio Dieste generó este sistema de bóvedas que hoy se estudia en todas las facultades de arquitectura del mundo y tiene detrás una visión del ser humano, una visión sobre el habitar la tierra y sobre generar un sentido de trascendencia. Y somos también el país donde una joven poetisa va para los 104 años y le sigue dando vueltas a las palabras, sigue jugando con ellas, sigue tratando de decirnos algo nuevo de manera novedosa. Y somos el país donde en 1868, en San Carlos, Maldonado, hijo de una esclava, nació Cayetano Alberto Silva. Vino a la capital y estudió música con el maestro Grasso, violín, solfeo, corno y pistón. Estaba con algunas penurias económicas y su amigo Florencio Sánchez le dijo que fuera a Buenos Aires. Y allí fue. Y en 1901, en una partitura, escribió La Marcha de San Lorenzo. Un productor alemán la escuchó y le compró los derechos y lo llevó a Europa para presentarlos al concurso de la realeza británica para músicas militares en la Asunción de la Corona. Y ganó. El papá de Isabel II y el hijo de Isabel II asumieron la corona con la música escrita por un uruguayo, hijo de una esclava, en un país que tenía el tejido social para que desarrollara su talento. Y para terminar, somos el país donde el presidente en funciones y los expresidentes viajan juntos a los eventos importantes de la región. En un mundo polarizado, agrietado, violento y crispado, Uruguay, en la asunción de Lula, dio esta señal que recorrió el mundo. Ya lo había hecho antes en Argentina y lo volvió a hacer hace unos meses. Otra vez, 3 presidentes, otra vez 3 partidos políticos, otra vez un país que entrega a sus vecinos un gesto contundente. Siempre con otros, como nos describió Albert Einstein en 1925 cuando visitó Uruguay. Sus habitantes no tienen megalomanía. Trabajamos con los demás, defendemos un punto de vista, pero lo articulamos con otros, con serenidad y con convicción. Hay muchos más ejemplos. Es más, una encomiable tarea es seguir buscando en nuestra historia esas personas que han marcado sus disciplinas, que han aportado al Uruguay, que han viajado y han regresado al país que les dio sus herramientas. Así somos, así tenemos que recordar que podemos ser cuando nos gana la desidia y el relativismo. Son muchas más las historias marcadas por el mismo patrón, serenos pero indomables, comprometidos y transformadores. El contador Enrique Iglesias, primer doctor honoris causa de esta casa, es un representante único de ese Uruguay que innova sin estridencias, que empuja hacia lo nuevo, cuidando los equilibrios. Conocemos muchas de sus obras e iniciativas, aquí y alrededor del mundo. Hoy quisiera compartir con ustedes también algunos trazos de su niñez. Hoy, que con el nombramiento de Enrique Iglesias inauguramos la UCU Senior, quisiera recalcar que en la infancia de don Enrique está condensado lo mejor del Uruguay
y el germen de todo lo que él nos devolvería, incluida esta propuesta universitaria para personas mayores que nace también en este acto. También tiene eso su origen en aquella infancia, en aquel barrio y en aquella familia. Tenemos que empezar por su tío José, el hermano de su papá, que es el primero que abandona Arancedo, ese pequeño pueblo de Asturias casi pegado a Galicia. José llega, pone este almacén y ve que hay oportunidad para prosperar. Le escribe a su hermano Manuel que se venga también. Manuel viaja en 1931 y deja en Arancedo a su esposa Isabel García con un niño casi recién nacido que es Enrique. Manuel se instala en el reducto y pone el almacén de don Manuel. Funciona. Entonces le avisa a Isabel que puede venir y le envía el dinero. Daba para un pasaje. Entonces el sacerdote de Arancedo tuvo que modificar algunos datos para que Enrique viajara gratis como los niños menores de 2 años, aunque ya tenía 3. Isabel García tenía 23 años y jamás se había subido a un barco. Atravesarían el océano casi sin salir del camarote porque Isabel temía que Enrique se cayera al agua. Zarparon de La Coruña el 2 de agosto de 1934 y llegaron al puerto de Montevideo el jueves 30 de agosto. Sabía que me iba a pasar, pero bueno. Del puerto al almacén, que era también el hogar. Corazón del barrio Reducto, Guaycurú 2759, esquina Evaristo Siganda. Almacén y hogar separados por una cortina. Don Enrique era chico para entrar a la escuela pública y fue recibido por el Colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón, donde hizo toda la primaria, pegada a la iglesia del Reducto, a la que asistían regularmente y a la que seguiría vinculado para siempre. Nuestra Señora de los Dolores. Durante los primeros años pasaron 4 cosas esenciales. La primera es que los vecinos se dan cuenta del genio de Enrique. Entonces, cuando a él le tocaba el almacén, que era la hora de la siesta, no iban para no molestarlo y que pudiera estudiar. La segunda cosa es que los niños del barrio empiezan a pedirle ayuda. Don Enrique se transforma en un mentor. Nace el consejero y el asesor que luego recorrería el mundo. La tercera es que el padre descubre la facilidad con la que su hijo hacía los cálculos de las libretas de los fiados. En un santiamén, Enrique hacía el balance de los deudores del negocio familiar. La última cosa sucedió un 6 de enero de esos primeros años. Frente al almacén, alguien dejó un regalo de Reyes para Enrique. Un balde con pala y rastrillo, para que pudiera jugar. Este gesto anónimo de un vecino para con ese niño lo marcó tanto que ese día Enrique se dio cuenta de algo que iba a repetir toda su vida. Uruguay no fue el país al que llegaron, sino la patria que él iba a elegir. Y vaya si cumplió con esta elección. Vendría luego la mudanza a este barrio, a La Blanqueada, un nuevo almacén familiar, el nacimiento de su hermano César, el liceo número 3, Dámaso Antonio Larrañaga, donde Enrique confirmaría su facilidad con los números, pero también su afición por la cultura, especialmente por el teatro, y también por los temas sociales en general. En esos años, una maestra de filosofía lo marcaría profundamente, Dinora Echanis, quien junto a su marido se convertirían en amigos para toda la vida. Los hermanos Iglesias juntaban a la familia todos los fines de semana, en Reducto, en La Blanqueada y por último en Positos, donde fueron creciendo y sentando raíces. Llega luego la opción por ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, donde don Enrique fue primero un estudiante descollante y luego un gran docente y académico.
Fue una decisión contra la opinión de su padre, quien le había aconsejado lo siguiente: por favor, Enriquito, no estudies, que no te va a servir para nada. Mejor, poné una farmacia. Los Iglesias no nacimos para ser empleados. Lo nuestro es vivir atrás del mostrador. Enrique es una persona tan brillante que desobedeció amorosamente al padre sin dar pelea. Y luego recordaría: la formación no termina con la universidad ni con la escuela técnica. Es algo de todos los días. Debemos preocuparnos y ocuparnos por lo que pasa, tanto acá como en el resto del mundo. José Domínguez, Luis Faropa, Israel von Sever serían primero maestros, luego colegas y finalmente amigos. Egresa en el año 1953 como contador y economista. Viaja a Francia y Estados Unidos, donde termina de formarse y de tener esa visión de mundo. Su primer trabajo fue en la banca privada, gracias a Simón Waxman, donde promovió la fusión de diversos bancos que después formarían la Unión de Bancos del Uruguay. Primer trabajo y ya un sello de su personalidad: unir, conectar, trabajar en equipo. Entre 1960 y 1967 coordina y dirige la CIDE, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Antes de Internet, antes del Big Data, Enrique Iglesias generó la primera sistematización de datos sobre el Uruguay. Fueron 11 volúmenes, bajo el título Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Participaron los ministerios de Economía, Obras Públicas, Industrias, Trabajo, Ganadería y Agricultura, Relaciones Exteriores, la Contaduría General de la Nación, el BROU y el Consejo Departamental de las 19 Intendencias. La carrera seguiría en CEPAL, donde Enrique demostraría su talento y su talante. Antes crea el Banco Central, de quien es su primer presidente. En 1984 regresa la democracia a Uruguay y el gobierno electo le ofrece ser canciller. Al principio declina la invitación, no estaba convencido. Es más, junto a Pupo, colega y amigo de toda la vida, redactaron la carta en la que explicaba que no podía asumir el cargo. Lo que no sabía era que cuando llegó a entregarla a la casa del presidente Julio María Sanguinetti, también estaba Wilson Ferrer Aldunate esperándolo. Frente a ellos dos juntos, no tuvo opción. Y fue un canciller formidable. Puso al servicio del país esa red de contactos tan necesarios para desarrollarnos. Uruguay al mundo y el mundo a Uruguay, como quedó de manifiesto en la ronda de negociaciones multilaterales en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, en Punta del Este, que fue precursor de la Organización Mundial del Comercio. Cuando uno repasa la carrera del contador Enrique Iglesias, puede parecer a primera vista que el mérito es haber tenido cargos muy importantes. Sin duda, el compatriota que ha tenido los puestos más relevantes a nivel mundial. Sin embargo, el mérito mayor está en otra condición de su liderazgo, que es adelantarse a los tiempos, traer los temas del futuro al presente. Así fue que logró con la CEPAL introducir la relevancia de la integración y la planificación estratégica de América Latina. Así fue que creó la Unidad de la Mujer en la década del 70, mucho antes de que el tema fuera el centro del debate. Así fue que en 1981, en Nairobi, Kenia, introdujo los temas ambientalistas en la Conferencia de las Naciones Unidas, mucho antes de que la ecología fuera el centro del debate. Así fue que mientras apuntalaba el libre comercio y el multilateralismo, desde la presidencia del BID fue pionero en introducir la temática indígena. Es más, creó en 1995 un fondo para su tratamiento sistemático. De todo fue un adelantado y un articulador nato, como lo era en aquel almacén de su padre. El presidente chileno Ricardo Lagos se lo decía así en 2003. Usted es imprescindible. Cuando el G8, la Unión Europea,
Kofi Annan, Bill Gates o el premier chino tienen que abordar un tema de esta región. Con mucha propiedad, alguien lo ha definido a usted como un bien público continental. En 2003, la ONU lo nombró miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas de la paz y la seguridad mundial, así como la reforma de la propia ONU. Su última misión fue crear la Fundación Astur, introduciendo hace 15 años los temas que hoy son relevantes: la nueva longevidad, la vejez activa, la soledad no deseada, las políticas públicas inclusivas. Hoy damos juntos un paso más. Nace la UCU Senior, un espacio universitario intergeneracional, en una alianza estratégica con todo el equipo de la Fundación Astur, siguiendo los pasos de don Enrique. En nombre de la Universidad Católica y de quienes trabajamos en ella, es un ejemplo y un privilegio celebrar esta vida. Hijo de la Iglesia Católica y de la educación pública. Hijo del barrio Reducto, sin olvidar Arancedo. Hijo de sus padres y hijo del Uruguay entero. Hijo de los equilibrios para innovar, manteniendo siempre el valor de los vínculos. Sereno e indómito, como la esencia de lo que somos. A ese niño que vino de Asturias y hoy tiene 95 años, queremos agradecerle no solo la tarea realizada, sino también todo el futuro que deja sembrado. Gracias, querido Enrique. Es el momento de pedirle al contador Enrique Iglesias y al padre rector que se acerquen al frente para proceder a la entrega de los honores correspondientes. Seguidamente, el rector le hace entrega de la gran medalla de la Universidad Católica del Uruguay y del título expedido por la UCU, que lo reconoce como doctor honoris causa. Es un honor para toda nuestra comunidad universitaria darle paso al doctor Enrique Iglesias para que dicte su lectio magistralis. Normalmente no leo, pero hoy mejor así. Muy buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidente, señor presidente Sanguinetti, señor ministro, querido rector. Muchas gracias, realmente. Es muy emocionante el pasar por esta experiencia tan linda y quiero agradecerle mucho a esta universidad el honor de poder haber recibido este título en el día de hoy. Estoy muy agradecido, yo y toda mi familia. Quería hacer algunos comentarios porque este doctorado no podría ser una instancia más a la que otros centros de estudio han tenido la gentileza de concederme. Recibir este inesperado reconocimiento constituye para mí un motivo de especial satisfacción y llamado a una serena reflexión que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy.
Quiero comenzar afirmando que todas las oportunidades a las que he podido acceder han tenido directa o indirecta relación con los frutos del conocimiento y los valores que recibí de mi familia, de la universidad y del país. De sus profesores, de los compañeros de estudio y del clima que he vivido durante mi permanencia en ella, la universidad fue para mí una casa de formación, de conocimiento y de vida en la sociedad y con la sociedad. Es el recuerdo que yo guardo de aquellos años estupendos que pasé compartiendo la enseñanza en la universidad con mis amigas y amigos. Muchos no están hoy con nosotros, pero están todos en el recuerdo y en el afecto. Vivimos tiempos de cambio acelerado. Nuestras certezas y nuestras convicciones están siendo desafiados desde distintos ángulos. Por el lado de la generación y transmisión de conocimientos, la universidad moderna debe competir con una amplia gama de centros de investigación, los fascinantes desafíos de la revolución científica y tecnológica que abren a la sociedad moderna posibilidades insospechadas en el pasado y que de alguna manera hace que la participación de la universidad en la sociedad del conocimiento se convierta en una pieza clave para entender el presente y para proyectar el futuro. Aprender a mover y movernos en las oportunidades y los riesgos de esta sociedad no solo es un desafío para la gestión de las políticas económicas, es además un desafío para la propia estructura, funcionamiento de la sociedad. Es momento de propiciar en esta forma los cambios que se nos vienen encima. En el campo de las transformaciones y valores, cuanto más se profundiza en la avalancha y en los avances del conocimiento y la tecnología, más se interpela la ética y la cultura. Baste observar los profundos debates que se abaten hoy en los límites éticos de la biología y de la ingeniería genética, de la medicina, de la inteligencia artificial. En todo ese campo es clara la vinculación dinámica que hay entre la generación del conocimiento y la prevalencia de los valores que tenemos que defender. Si algo me enseñó la experiencia es que existe la misma necesidad de ética y presencia de cultura en las áreas de las ciencias sociales y económicas, tanto en los niveles macroeconómicos también como en los niveles en el campo de la empresa y, por supuesto, del Estado. No hay una economía en el vacío de valores. Así lo entendió fundador de la economía moderna, Adam Smith, que fue profesor de moral y recogió esos principios y valores en su riqueza de las naciones. Todos aprendimos en las aulas los grandes principios de la racionalidad económica o los grandes fundamentos de los paradigmas económicos y sociales que fueron funcionando y aplicándose en toda América y en todo el mundo. Pero el mapa no es el territorio. Algunas veces nos enamoramos de los modelos económicos, muy respetables por cierto, y que contribuyen al conocimiento de la racionalidad económica, pero que no son la realidad misma. Y la realidad misma nos depara muchas veces, muchas sorpresas, frente a esos modelos o esas invenciones que hace la ciencia o la cultura. Esa realidad nos ha demostrado obstinadamente y en múltiples ocasiones la profunda confrontación que hay entre la racionalidad económica y las realidades sociales. Y así hemos apreciado cómo los logros económicos a que nos puede conducir aquella racionalidad resultan insuficientes para enfrentar objetivos tan dramáticos como la reducción de la pobreza, el estrechamiento de la brecha entre ricos y pobres o la inclusión
de grandes minorías. También he conocido de cerca la ilustración de aquellos grandes paradigmas de la transformación social que, inspirados por las mejores intenciones de mejoramiento de la condición de la vida de las grandes mayorías, han entrado en colisión con las realidades económicas mismas, con la reacción de los agentes económicos o con las limitaciones que nos imponen las relaciones internacionales. En la primera experiencia tuvimos economía sin sociedad, en la segunda, sociedad sin economía. Eso me lleva al razonamiento del otro punto de parte, y es que racionalidad económica solo puede lograrse si se asienta en un profundo conocimiento de las realidades sociales, políticas e institucionales, y si se acompaña de valores fundamentales que deben inspirar las aplicaciones de dicha racionalidad, valores fundamentales para aplicar esa racionalidad. De esos valores, por cierto, el que más aprendí a apreciar es el valor de la solidaridad. La racionalidad económica a que puede conducir la mano invisible del mercado solo puede ser aceptable éticamente si es acompañada por la mano claramente visible de la justicia y de la solidaridad dentro de la sociedad y entre pueblos y naciones. Hoy se mencionaban muchas de las cosas que la vida me permitió hacer. Nunca fueron cosas individuales, siempre son equipos, son gente que se incorpora, que ayuda, que cree. Es decir, no hay en esta materia creación individual, hay la creación de un equipo inspirado con ideas y sobre todo con la solidaridad de aquellos que te acompañan. Creo que de alguna forma me tocó conocer muy de cerca las trágicas ilusiones que vivió la región en periodos tristes de su historia, como fue la de creer que la racionalidad económica podría lograr sus grandes objetivos en regímenes autoritarios y pagando el precio de la pérdida de libertad. Bueno, los logros de este experimento fueron efímeros y tuvieron, junto con el rechazo de la sociedad, ingentes costos sociales y económicos que golpearon fundamentalmente a las grandes mayorías y sepultaron las ambiciones y las pretensiones de la racionalidad económica pura. El retorno de la democracia que me tocó vivir afortunadamente me demostró que no solo privilegia una de las grandes aspiraciones del hombre moderno, como es el del vivir en libertad y participar en la construcción de la sociedad social y económica, sino que además puso de relieve la gran creatividad que puede alcanzar los agentes económicos cuando se desarrollan en un clima de libertad y de respeto del capital social, respeto de nuestros pueblos y respeto de la cultura y sus tradiciones y sus creencias. Estas mismas contradicciones las fui descubriendo en mi contacto con reglas de juego de la economía internacional, una parte muy importante, muchos años de mi vida, donde por un lado esas ideas predican las virtudes de la libertad de mercado, los beneficios de la globalización, y por otro lado se percibe cómo se agrandan las distancias entre países ricos y países pobres y cómo se escenan y se recortan los principios de igualdad, de oportunidades para los países en vía de desarrollo, a través de todas las formas de proteccionismo o de limitación a la cooperación al desarrollo. Nuevamente, concluyo que un mundo globalizado, bajo las reglas de la cultura de la libertad de los mercados, solo sería un mundo más justo, más visible y más humanizado
si las reglas de juego de la comunidad internacional fueran capaces de respetar conductas mínimas de solidaridad y de valor entre los distintos países del mundo. Queda aún por inventar el mercado de valores éticos. No puede haber un nuevo orden mundial duradero si no se produce un nuevo enunciado de valores capaces de darle sentido a este nuevo orden. En nombre de la libertad, del mercado o de la competencia y eficiencia, se han trasladado funciones durante décadas propias de estados a la iniciativa individual. El Estado, distribuidor de recursos y depositario de la meta de bienes sociales, ha restringido su campo de la acción para abrir espacios a la empresa privada. Y al hacerlo, se han liberado fuerzas empresariales enormes. Se produjo concentración de recursos y tecnologías utilizando más eficiencia de oportunidades, una capacitación de inversiones que dinamizaron el conjunto de la economía y el crecimiento económico. Entonces, pues, si algo me ha dejado como lección tantas experiencias nacionales como internacionales, es que junto con dedicarnos a explorar la racionalidad económica de las políticas, tenemos que acompañar discusión de los valores que tratan de darle a que la racionalidad económica sea verdadera con la idea de la solución de los grandes problemas sociales que nos acompañan. Principios como la solidaridad, la libertad de la participación, son ciertamente principios fundamentales para las necesarias concienciaciones y conciliaciones entre economía y ética. Con esta distinción, ustedes están homenajeando un trayecto personal y una obra que, como toda obra, está sujeta a juicios y valoraciones diversas. Sabemos de ambos que solo lo son los que van a sobrevivir, los que son capaces de conciliar ese crecimiento y ese progreso con una necesaria justicia social. Lo esencial de estos aportes está basado en mi confianza en el ser humano y el convencimiento de que es posible construir una sociedad mejor, más justa, más segura, una sociedad que tolere y que se enriquezca en las diferencias, que se apoyen en la educación y en la cultura para profundizar en la libertad y en la capacidad de iniciativa de cada uno, una sociedad mejor para todos. Para los que trabajamos en el campo del desarrollo económico y social, debo afirmar con convicción que para que ese desarrollo sea duradero debe tener sus raíces en la historia, en la incomparable fuerza de la diversidad, en una sociedad que ha hecho los países con su propia identidad. Deben ser capaces de basarse en la tolerancia y el respeto para poder compartir y coexistir consigo mismo en la medida. A esta altura de la vida y con muchos años detrás, debo reafirmar que el crecimiento económico necesita acompañarse de un crecimiento espiritual de los individuos y de la sociedad toda entera. Un desarrollo sin identidad, sin referencia a la cultura, es un espejismo y como tal no podrá ser duradero. Nuestro pequeño país, más allá de todos sus logros y sus tribulaciones, ha conseguido generar una identidad propia. No es poco mérito para que las generaciones que vengan lo sepan apreciar. Tanto la creatividad como la tolerancia sacan sus fuerzas de la educación y de la cultura. La educación es por definitiva universal. La cultura, por las mismas razones, es local.
Ambas se encuentran y concilian cuando somos capaces de sentir lo que otros sienten y de aceptar de perspectiva de lo que vendrá. Al fin de cuentas, miramos el paisaje desde nuestros puntos de vista, con nuestra cultura, pero sabemos por vocación que miramos la misma realidad. Queridas amigas y queridos amigos, vivimos en un mundo complejo y de cambios rápidos. El inicio del siglo que vivimos ha marcado las crisis sociales utópicas y de modelos que pretendían responder desde el Estado a las necesidades de los ciudadanos. Mirando con perspectiva histórica y años detrás, yo le diría a los jóvenes y a las jóvenes generaciones que para comprender bien es preferible no tener ninguna idea que tener una idea falsa. Tan importante o temprano hay que asumir humildemente la preocupante realidad de que nunca sabremos lo suficiente y que de todas maneras sabremos y debemos actuar. Para vivir bien es preferible tener una esperanza, aunque sea difícil de alcanzar, que no tener ninguna. No abandonen la utopía. La utopía es diferente de la fantasía. Es una construcción que parte de anhelos humanos profundos que sin tener territorio donde expresarse oficia de esperanza. Pues bien, quizá la fuerza capaz de dar sentido a las sociedades de este siglo provengan de una utopía moral. La universidad, esta universidad en particular, compuesta de juventud y de experiencia, con su acceso al conocimiento y a su capacidad de difundir valores, puede y debe participar en la construcción de esa utopía y ayudarnos a acercarnos a la realidad. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Enrique Iglesias por sus palabras. Invitamos al presidente de la República, profesor Yamandu Orsi, al expresidente Julio María Sanguinetti y al cardenal Daniel Sturla a acompañarlo hasta la salida del aula magna y los invitamos a todos a ponerse de pie y a despedirlos con un fuerte aplauso.